La historia poderosa de Juan el Bautista, el profeta, que preparó el camino para Jesús. En una época marcada por el silencio y la expectativa, cuando muchos creían que Dios ya no hablaba más con su pueblo, una pareja anciana de Judea fue elegida para protagonizar uno de los mayores milagros de la historia. Zacarías e Isabel, a pesar de su fidelidad a Dios, cargaban con el dolor de la esterilidad. Sin embargo, en un día común de servicio en el templo, Zacarías fue sorprendido por la visita del ángel Gabriel, quien anunció algo extraordinario. Tendrían un hijo, y se llamaría Juan. La incredulidad momentánea de Zacarías le costó la voz, pero su silencio se convirtió en símbolo del misterio divino que envolvía aquel nacimiento. Cuando Juan vino al mundo, no fue solo un niño que nació, sino una promesa viva de que la voz de Dios aún resonaba. Su padre, liberado de la mudez, declaró en profecía: «Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino». Los años pasaron, y Juan creció no en los lujos de la ciudad, sino en los áridos desiertos, donde el viento, la arena y el silencio moldearon su alma. Su apariencia era singular. Se vestía con ropas rústicas de pelo de camello, se alimentaba de miel silvestre y langostas, y llevaba en la mirada una intensidad que pocos podían sostener. El desierto fue su escuela, y en él aprendió a escuchar la voz de Dios de manera clara, sin distracciones. Allí, en medio de la nada, Juan descubrió su misión: ser la voz que clamaría no para sí mismo, sino para anunciar a alguien mayor, alguien que traería luz al mundo. Cuando apareció en público, su predicación resonaba como trueno: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Su bautismo en las aguas del Jordán se convirtió en símbolo de renovación, y multitudes acudían, movidas por la necesidad de cambio y esperanza. Pero Juan no buscaba gloria personal. Toda su vida estuvo dedicada a preparar el camino para el Mesías. Sus palabras eran duras, cortantes, pero llenas de verdad. Denunciaba la hipocresía, exigía frutos dignos de arrepentimiento y recordaba a todos que él no era el Cristo. Su misión era clara: ser puente, ser voz, ser testigo. El silencio de siglos fue roto por el eco de la voz de Juan en el desierto. Su historia comenzaba a tomar forma, y las señales del cumplimiento de la promesa divina estaban cada vez más cerca. El pueblo sentía que algo grandioso estaba por suceder, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que vendría. Juan era solo el precursor, pero su presencia ya transformaba vidas y preparaba corazones para el encuentro con el Hijo de Dios. El desierto aún guardaba el eco de la firme voz de Juan el Bautista, que atraía multitudes de todas partes: hombres sencillos, mujeres angustiadas, soldados endurecidos por la vida e incluso líderes religiosos se acercaban a las orillas del Jordán. Algunos iban por curiosidad, otros por sincero deseo de cambio, pero todos, sin excepción, eran confrontados con una verdad que no podían ignorar. Juan no ofrecía un discurso agradable ni un consuelo superficial. No acariciaba conciencias ni hacía promesas vacías. Su mensaje era directo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando alguien se acercaba a las aguas, Juan sumergía a esa persona en el río, como señal visible de transformación. El bautismo de Juan era un hito, un llamado a una nueva vida. Aún así, Juan nunca se colocó en el centro del mensaje. Siempre recordaba que su misión era preparar corazones para alguien mayor, alguien que estaba por venir. Sus palabras llenaban el aire de expectativa: «Yo os bautizo con agua, pero el que vendrá después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». El pueblo escuchaba, y una sensación de misterio flotaba sobre el desierto. ¿Quién sería ese que vendría? Y entonces, en un día aparentemente común, esa expectativa fue interrumpida por una presencia única.
Entre la multitud que se acercaba, Juan vio a alguien caminar hacia el Jordán. Su figura era simple, sin adornos, sin símbolos de poder terrenal. Pero había algo diferente en él, algo que hizo que el corazón de Juan se agitara. Sus ojos reconocieron lo que su alma ya sabía. Era el Mesías. Jesús se acercó y con una serenidad que parecía envolver todo el ambiente, pidió a Juan: «Quiero ser bautizado por ti». El choque de Juan fue inmediato. ¿Cómo podría él, un hombre común, bautizar al Hijo de Dios? Humilde, respondió: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Déjalo así por ahora. Conviene que cumplamos toda justicia». Y Juan obedeció. Cuando Jesús entró en las aguas del Jordán, el tiempo pareció detenerse. El río, que tantas veces había recibido a pecadores arrepentidos, ahora era escenario de un encuentro divino. Juan sumergió a Jesús y, al salir del agua, los cielos se abrieron como si una cortina invisible se apartara. Una luz suave descendió sobre él en forma de paloma, y entonces una voz poderosa resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». La multitud quedó en silencio, impactada por aquella escena celestial. Juan, con lágrimas en los ojos, supo en ese instante que su misión había alcanzado su punto más alto. Él no era la luz, pero había preparado el camino para la verdadera luz. La confirmación de Dios delante de todos era clara. El Mesías estaba allí. Después de ese día, Juan continuó su misión, pero algo había cambiado. Había en su voz una certeza aún más firme, y sus palabras se volvieron aún más penetrantes. Sabía que su tiempo de protagonismo estaba disminuyendo, pues el Cristo ya caminaba entre los hombres. Y aún así, Juan no se entristeció, porque su propósito siempre fue señalar a alguien mayor. «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya», declaró Juan a sus discípulos. Esta frase simple y poderosa mostraba la esencia de su vida. No buscaba gloria propia, no buscaba títulos ni reconocimiento. Toda su existencia era una flecha señalando hacia Jesús. Aún así, su voz permanecía firme ante la hipocresía y el pecado. No se intimidaba con los religiosos, llamándolos raza de víboras y exigiendo frutos verdaderos de arrepentimiento. Tampoco se callaba ante los poderosos. Su valentía al denunciar injusticias lo llevó a enfrentar incluso al propio Herodes, gobernador de la región, criticando su unión ilícita con Herodías, la mujer de su hermano. Esa osadía comenzaba a incomodar, pero Juan no retrocedía. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino ser fiel a la verdad de Dios, aunque le costara la vida. Y mientras él predicaba, bautizaba y preparaba corazones, el ministerio de Jesús comenzaba a expandirse, confirmando todo lo que Juan había anunciado. El desierto, que tantas veces había sido lugar de silencio, ahora era escenario de una revolución espiritual. Las aguas del Jordán testificaban la transición de lo antiguo a lo nuevo, de la promesa al cumplimiento. Juan permanecía como voz, pero la palabra viva ya caminaba entre el pueblo. Y así, la historia avanzaba hacia un nuevo capítulo. El profeta que preparaba el camino vería su misión llegar a un punto crítico, donde su fidelidad a la verdad lo pondría frente a persecución y prisión. Aún así, su voz no se silenciaría, pues el mensaje que llevaba era mayor que cualquier cadena, mayor que cualquier amenaza. El Jordán aún corría, las multitudes aún hablaban de la fuerza de Juan el Bautista, pero el escenario de su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El hombre que desafiaba a todos con la misma intensidad, ricos y pobres, líderes y soldados, religiosos y gobernantes, finalmente encontró la resistencia de quienes no soportaban escuchar la verdad. Entre ellos estaba Herodes Antipas, el gobernador de la región, que había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su propio hermano. Para muchos,
Ese acto era escandaloso, pero nadie se atrevía a hablar. Nadie, excepto Juan. Sin miedo a las consecuencias, levantó su voz y denunció el pecado, declarando delante de todos que aquella unión era ilícita ante la ley de Dios. Sus palabras cayeron como espada sobre Herodes y aún más sobre Herodías, que se llenó de odio contra el profeta. Ella no quería solo silenciarlo, quería verlo muerto. Herodes, sin embargo, estaba dividido. Temía la influencia de Juan sobre el pueblo, pues muchos lo consideraban un profeta. Al mismo tiempo, había en su corazón un extraño respeto por aquel hombre que no se doblegaba. Juan hablaba con una autoridad que ni siquiera los gobernantes podían ignorar. Pero la presión de Herodías crecía, y pronto llegó la orden. Juan el Bautista fue arrestado y llevado a la fortaleza de Maqueronte, un lugar frío, aislado, rodeado de imponentes murallas. En el silencio de la prisión, la vida de Juan tomó un rumbo de soledad y reflexión. El desierto que antes había sido su escuela había sido sustituido por piedras y cadenas. Las aguas del Jordán, que tantas veces habían sido testigos de sus bautismos, estaban ahora lejanas. En su celda, Juan ya no tenía el cielo abierto ni las multitudes para escuchar su voz. Pero aún confinado, su esencia no cambió. Seguía siendo la voz que clamaba, aunque ahora en susurros y en cartas enviadas por sus discípulos. Fue en ese tiempo de aislamiento cuando comenzaron a surgir dudas en su corazón. Juan siempre había predicado con convicción, anunciando que el Mesías vendría, y al bautizar a Jesús en el Jordán, tuvo la confirmación divina. Pero ahora, en la prisión, debilitado y rodeado de oscuridad, se preguntó, ¿estaría realmente cumpliendo su misión? ¿Sería Jesús en verdad aquel que había de venir o habría otro? Con ese peso en su alma, Juan envió a 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta que parecía reflejar su inquietud. ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús no vino en teorías ni en explicaciones largas. Él simplemente dijo, regresen y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Esa respuesta llevaba más que palabras. Era la evidencia viva de que las profecías se estaban cumpliendo. Juan, al escuchar el relato de sus discípulos, sintió en el corazón una paz renovada. Aunque su prisión no se abriera, aunque su vida estuviera en peligro, él sabía. Su misión estaba cumplida. Había preparado el camino y el reino de Dios estaba avanzando. Fuera de los muros, su ausencia se sentía. El pueblo aún hablaba de él, aún recordaba su firmeza, sus palabras cortantes, su valentía inquebrantable. Muchos rememoraban la escena en las orillas del Jordán, cuando señaló a Jesús y declaró, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Estos recuerdos mantenían viva la llama de su influencia. Mientras tanto, dentro de la fortaleza, Herodías no descansaba. Su rencor era como un fuego que no se apagaba. Para ella, Juan no era solo un prisionero, era una amenaza viva, incluso tras las rejas. Su voz, aún distante, seguía resonando, denunciando su culpa, y no se detendría hasta verlo destruido. Herodes, por su parte, continuaba dividido. Había noches en que mandaba llamar a Juan para escucharlo, y quedaba perturbado por sus palabras, sintiendo el peso de la verdad que aquel hombre cargaba. Pero la presión a su alrededor crecía como una sombra que no podría resistir mucho tiempo. En la soledad de la celda, Juan sabía que su camino llegaba a su fin. Pero no había arrepentimiento en su corazón. Había sido fiel, había cumplido el llamado de ser voz. No importaba si las cadenas lo aprisionaban. Su mensaje ya estaba libre, esparcido en el desierto, en los corazones, y ahora vivo en el propio ministerio de Jesús. El tiempo avanzaba, y los días de Juan en prisión se transformaban en espera. El futuro parecía incierto, pero una certeza permanecía. No había hablado en vano.
Su eco continuaría, no solo en palabras, sino en el cumplimiento de las promesas divinas que estaban ocurriendo ante los ojos del pueblo. Así, el profeta del desierto, ahora confinado entre piedras frías, aguardaba el desenlace de su misión. El hombre que preparó el camino para el Mesías veía, incluso desde la oscuridad, que su vida había valido cada renuncia, cada confrontación, cada palabra proclamada. Pues su testimonio estaba escrito no solo en la historia, sino en la eternidad. El silencio de la prisión de Maqueronte era profundo. Allí, Juan el Bautista esperaba sin saber el día ni la hora en que su vida sería tomada. El profeta que había predicado en las arenas del Jordán estaba ahora reducido a una celda húmeda, con paredes frías que resonaban su soledad. Pero fuera de aquellos muros, el mundo seguía en fiesta, y las intrigas que decidirían su destino se formaban como nubes oscuras sobre su cabeza. Herodes Antipas, el gobernante de Galilea y Perea, era un hombre inestable, dividido entre la admiración por Juan y la presión de su entorno. Temía la voz de aquel profeta, pero al mismo tiempo había algo en él que no lograba ignorar. Sin embargo, Herodías, su esposa, no compartía ese sentimiento. Para ella, Juan era un enemigo. Cada palabra de él era un recuerdo vivo de su transgresión, de su unión ilícita con Herodes. Mientras Juan respirara, su conciencia no tendría descanso. Fue en ese clima que Herodes decidió ofrecer un gran banquete. Era su cumpleaños, y como todo gobernante, deseaba impresionar. En la fortaleza, los pasillos fueron adornados con riquezas, tapices, copas de vino, y la mesa fue servida con los mejores alimentos de la región. Asistieron invitados importantes, oficiales, soldados, nobles y líderes. Todos estaban allí no solo para festejar, sino también para presenciar la ostentación del poder de Herodes. Las antorchas iluminaban el salón, reflejándose en las copas y en las joyas de las mujeres presentes. El vino corría sin cesar, y la música llenaba el aire con notas que resonaban entre las paredes de la fortaleza. El ambiente era de euforia y extravagancia. Mientras tanto, en la prisión, no muy lejos de allí, Juan permanecía en silencio, en oración, quizá escuchando a lo lejos los sonidos apagados de la celebración que contrastaban con su soledad. Fue en el clímax del banquete cuando Herodías encontró su oportunidad. Conociendo la debilidad de Herodes ante las apariencias y el placer, planeó un golpe certero. Su hija, Salomé, joven y hermosa, fue llamada para bailar ante los invitados. Era inusual que una princesa se expusiera de esa manera, pero la intención era clara: conquistar los ojos y el corazón de Herodes delante de todos. Cuando Salomé entró en el salón, el murmullo cesó. Todas las miradas se dirigieron a ella, y los músicos comenzaron a tocar una melodía envolvente. Sus movimientos eran graciosos, su belleza iluminada por las antorchas encantaba a todos. Herodes, ya embriagado por el vino y la fiesta, fue cautivado por la danza. Sus ojos brillaban, y su mente, debilitada por la vanidad, ya no veía límites. Al terminar, el salón estalló en aplausos y gritos de aprobación. Herodes, llevado por la euforia, se levantó y declaró ante todos en voz alta: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, sea lo que sea, hasta la mitad de mi reino». Sus palabras, llenas de exageración y ostentación, eran una trampa abierta. No sabía que había entregado su honor en manos de una joven manipulada por su propia madre. Salomé, sin demora, corrió hacia Herodías. La madre la recibió con una mirada fría y calculadora. La oportunidad tan esperada había llegado. Sin dudarlo, susurró en su oído la sentencia que llevaba desde el principio: «Pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Salomé volvió al salón y delante de todos pronunció la petición. El silencio cayó sobre el banquete. Las palabras de ella resonaron como una espada cortante. Herodes quedó atónito. Su expresión cambió al instante. El gobernador, que momentos antes estaba dominado por la vanidad, ahora sentía el peso de la decisión.
Sabía que Juan era inocente. Sabía que el pueblo lo consideraba un profeta. Y dentro de sí había temor de derramar aquella sangre. Pero Herodes también sabía que no podía retractarse. Todos en el salón habían escuchado su promesa. Si la negaba, perdería el honor, sería visto como débil, y su autoridad sería cuestionada. El orgullo pesó más que la justicia, y el miedo a la vergüenza delante de los hombres venció al temor delante de Dios. Con el corazón pesado, dio la orden. Un soldado fue llamado, y sin demora bajó a la prisión. Las antorchas iluminaban los oscuros pasillos, y el sonido de las puertas de hierro resonaba por el camino. Juan, sereno, esperaba. Sabía que su fin había llegado. No había desesperación en su corazón, sino la paz de quien cumplió su misión. El hombre que había bautizado multitudes ahora estaba a punto de entregar su vida. El soldado no vaciló. La ejecución fue rápida y silenciosa. La cabeza de Juan el Bautista fue puesta en una bandeja, como Herodías había exigido, y entregada a Salomé, que la llevó a su madre. La escena, cruel y macabra, contrastaba con la danza que había encantado el salón minutos antes. El profeta que no temió a reyes ni a multitudes fue silenciado, no por la verdad, sino por la vanidad y el rencor humano. La noticia se extendió rápidamente. Los discípulos de Juan, al enterarse, corrieron hasta la fortaleza. Con tristeza y reverencia, recogieron su cuerpo y lo sepultaron en silencio. Sus lágrimas se mezclaban con la certeza de que su maestro había sido fiel hasta el final. Sabían que Juan no había hablado en vano. Su vida, su valentía y su fidelidad resonarían para siempre. Mientras tanto, Herodes no tuvo paz. El peso de su decisión no tardó en atormentarlo. Más tarde, al oír hablar de los milagros de Jesús, su mente perturbada pensó: «Es Juan, aquel a quien mandé decapitar, ha resucitado». La sombra del profeta nunca más abandonó el corazón del gobernante. El martirio de Juan el Bautista no fue solo el fin de un hombre, fue el sello de una vida completamente entregada al llamado divino. No buscó gloria, no procuró aplausos, no se inclinó ante gobernantes. Su misión fue preparar el camino, anunciar la venida del Mesías y llamar al pueblo al arrepentimiento. Incluso frente a la muerte, su voz no fue apagada. Su sangre derramada se convirtió en testimonio de que la verdad no puede ser silenciada. El desierto guardó su memoria. El Jordán recordaba sus bautismos. Y los corazones que escucharon su mensaje continuaron llevando sus palabras. Juan el Bautista no vivió para sí mismo, sino para señalar a aquel que había de venir. Y en ese propósito cumplió su misión con perfección. Y así, la historia del profeta del desierto encontró su clímax. No en riquezas, no en tronos, sino en fidelidad hasta la muerte. Juan el Bautista permanece como un faro, recordando al mundo que la verdad exige valentía, que la misión divina vale más que la propia vida, y que el mayor honor no está en gobernar reinos terrenales, sino en preparar el camino para el reino de Dios. El cuerpo de Juan el Bautista había sido sepultado en silencio por sus discípulos. No hubo multitudes, no hubo procesiones, no hubo aplausos. El hombre que había sacudido a una generación, que predicó con osadía en el desierto y preparó el camino para el Mesías, partió en una noche marcada por la crueldad de un banquete. Pero su muerte no apagó su mensaje. Al contrario, lo grabó con fuego eterno en la memoria del pueblo. Cuando los discípulos de Juan llevaron la noticia a Jesús, hubo un silencio profundo. El maestro, que ya sabía el destino de su precursor, se retiró a un lugar solitario. Aquello no era solo la muerte de un profeta, era el término de una misión que estaba ligada a la suya propia. Juan había sido la voz, y ahora la voz se había callado, pero el silencio de Juan el Bautista resonaba como un trueno. El reino de Dios estaba entre ellos, y nada podría detenerlo. El pueblo, al saber de la muerte del profeta, fue embargado por la consternación. Muchos recordaban sus bautismos en el Jordán,
sus palabras afiladas como espada, la manera en que desafiaba a reyes y sacerdotes sin temor. Algunos se preguntaban, si Juan, siendo justo, fue muerto así, ¿qué pasará con los que siguen el mismo camino? Otros, sin embargo, se fortalecían en la fe, comprendiendo que seguir la verdad podía costar todo, incluso la vida. La muerte de Juan el Bautista reveló dos realidades humanas eternas. De un lado, la vanidad y la crueldad de corazones que rechazan la verdad. Del otro, la valentía y la fidelidad de aquellos que prefieren perderlo todo antes que negar su misión. No tuvo riquezas, no vivió en palacios, no disfrutó de glorias humanas, pero su grandeza fue tan inmensa que el mismo Jesús dijo, «Entre los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan». Esta declaración sella su historia como uno de los más grandes ejemplos de fe y valentía jamás vistos. Y aquí está la reflexión que atraviesa los siglos. Juan no fue grande porque vivió para sí mismo, sino porque vivió para señalar a otro. Su llamado no era ser el centro, sino ser la flecha que mostraba el camino. No buscó gloria propia, no quiso seguidores para sí, sino que enseñó a todos a mirar al Cordero de Dios. Su martirio nos recuerda que la vida tiene mayor valor cuando no se vive para la vanidad pasajera, sino para la verdad eterna. Y tú, que escuchas esta historia, puedes preguntarte, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La vida de Juan el Bautista nos muestra que ser fiel al propósito divino es más importante que cualquier posición, riqueza o aprobación humana. Su voz en el desierto aún resuena, llamando a cada corazón al arrepentimiento y a la preparación para encontrarse con el Dios vivo. Él nos recuerda que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de permanecer firmes incluso frente a la oscuridad. El desierto guarda su memoria, el Jordán lleva el sonido de su voz, y la eternidad da testimonio de su fidelidad. Juan el Bautista vivió y murió con la certeza de que había cumplido su misión. Su vida nos desafía a preguntar, ¿estamos viviendo para nosotros mismos o para cumplir un propósito mayor? Al concluir esta narrativa, que el ejemplo de Juan el Bautista llene tu corazón de valor. Que encuentres fuerza para enfrentar tus desiertos, para no inclinarte ante la injusticia, para permanecer fiel incluso cuando el mundo a tu alrededor intenta silenciar la verdad. Pues la mayor victoria no es escapar de la muerte, sino vivir de tal manera que cuando la muerte llegue pueda decirse, misión cumplida. La historia de Juan el Bautista no es solo sobre el pasado. Es una invitación para todos nosotros hoy, un llamado a vivir con integridad, con valentía y con fe. Pues así como Juan preparó el camino para el Mesías, nosotros también podemos preparar el camino para que otros conozcan la verdad que libera. Este fue el legado del profeta del desierto, una vida que terminó en una prisión, pero cuyo mensaje sigue vivo. Una voz que fue silenciada por los hombres, pero que aún habla a los corazones. Una llama que no se apagó, porque fue encendida por el mismo Dios. Y así concluimos este recorrido. Que el recuerdo de Juan el Bautista te inspire, que su valentía te fortalezca y que su fidelidad te desafíe a vivir cada día como alguien que prepara el camino para la luz de Cristo.